Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega del Colegio Abierto de Filosofía dentro del ciclo de lecturas críticas que comenzamos hace algunos meses y tenemos hoy aún el entusiasmo lo suficiente como para continuar con esta cruzada. Desde 1926, en el diario madrileño El Sol, se publicaron una serie de artículos que giraban en torno a un tema que era importante desde la perspectiva de su autor. Me refiero a las particularidades del hombre de esa época que, con algunas variaciones, puede ser también la nuestra. El año 1930, vale decir tiempo después, se reunieron esas reflexiones por escrito y nos permitieron contar con un volumen que llevará por título La rebelión de las masas. Su autor, el destacado filósofo José Ortega Gasset, quien vivió entre 1883 y 1955, aprovecharía entonces esas páginas para lanzar observaciones que tienen que ver con la crítica cultural, aunque también hay elementos que hacen posible discurrir desde el punto de vista sociológico entre otras miradas que pueden ser deslizadas para entender lo que estaba ocurriendo en el siglo pasado, al igual que lo que estamos enfrentando al presente. La rebelión de las masas, sin lugar a dudas, se convertirá en el libro más conocido de Ortega, citado por numerosos autores, editado ya, se puede conseguir en más de 20 lenguas y que ha servido para consagrar a ese filósofo como una de las principales referencias, no únicamente de habla española en el ámbito de la filosofía, sino a nivel mundial. No es en este sentido sorprendente que autores como Raymond Aron o los baluartes de la Escuela de Frankfurt hayan hecho mención precisamente a la rebelión de las masas. Otra discusión ya será determinar si se trata de la más importante obra de Ortega, la más famosa seguramente sí, pero a lo mejor podría competir con el tema de nuestro tiempo o hasta el primero de sus libros, Meditaciones del Quijote, porque ya se deslizan allí algunas de sus principales ideas. En cualquier caso, hablar de la rebelión de las masas hace posible tener una experiencia provechosa y hoy intentaremos acreditarlo fundamentalmente gracias a la gentileza de quienes están formando parte de este ciclo. Me refiero a Andrés Canseco, Mario Mercado Callaú y Marco Antonio del Río. Momentáneamente no nos acompaña todavía Eina Rosso. Andrés, buenas noches. Buenas noches, querido Enrique. Buenas noches, Mario, Marco Antonio. Un gusto estar en esta entrega ahora de nuestro ciclo de lecturas críticas. Por supuesto, hoy hablando de Ortega y Gasset, de este libro tan peculiar, y ya hay mucho que decir, así que no voy a adelantarme. Y por supuesto, un saludo a todas las personas que nos están viendo tanto en vivo como después en las retransmisiones y demás plataformas. Está igualmente con nosotros, tal como había indicado, Mario Mercado Callaú. Buenas noches, Mario. Buenas noches, querido Enrique. Buenas noches aquí al profesor Marco Antonio, Andrés y bueno, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan cada periodo que hacemos este análisis de lecturas críticas, ¿no? Como siempre, rodeado de libros, porque vamos a aprovechar esa enorme concentración de autores para reflexionar y lanzar algunas ideas que pueden servir a quienes nos acompañan. Buenas noches, igualmente, Marco Antonio del Río. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Mario. Un gusto poder estar con ustedes para conversar de Ortega y Gasset, la rebelión de las masas y obviamente muy buenas noches a todos nuestros oyentes o televidentes, ¿cómo se dice? ¿No? Que nos van a acompañar en esta conversación. Comencemos siguiendo la lógica que ha sido transitada durante nuestras últimas sesiones. Me refiero a que cada uno de los contertulios tendrá la oportunidad de reflexionar de manera más o menos breve sobre sus impresiones acerca de este libro de Ortega y Gasset. Y luego de esta ronda habrá mayor libertad ya para intercambiar criterios y si cabe, afortunadamente diría yo, igualmente discutir un poco sobre las miradas
que origina el texto de Ortega. Empecemos cediendo la palabra, conforme al mismo orden, a don Andrés Canseco. Ok, sí. Bueno, aquí hay una cosa que yo debo confesar. Es un libro que básicamente me toca leer una vez al año, porque lo hago leer a mis estudiantes de la prepromoción. Entonces es un libro que está bastante masticado y reciente en cuanto a su contenido. Ah, y la primera cosa que, ya para iniciar un poco de ya los comentarios, es que yo llego a este libro hace aproximadamente unos 10 12 años, esta edición de acá, que es de Espasa Calpe. Ya me recuerdo que la compré en Salta. Al bajar del teleférico en el parque de ahí abajo hay una venta de libros usados y ahí la conseguí. Ese era el segundo que tenía de Ortega y Gasset. Antes había tenido Las Meditaciones del Quijote, que esta justamente lo mencionaban hace rato, la revista de Occidente, y creo que esos son los primeros que tenía. Después hay algunos que tengo también por ahí guardados. Justamente mencionaba Las Meditaciones de Nuestro Tiempo. Hay una primera edición por ahí que pude conseguir. Pero más allá de eso, ya aterrizando en este libro y en la figura de Ortega, a mí me impresionó bastante y me impresiona todavía la manera en la que puede estructurarse el pensamiento de Ortega en general. Es un filósofo peculiar, porque además, no sé, creo que es el primero del que estamos hablando, que leemos en nuestra lengua. Creo que las demás, si mi memoria no falla, todos los demás eran traducciones, ¿verdad? Los otros no eran en español. Entonces esto nos da una herramienta diferente porque lo podemos leer en las ideas que él quiso plantear desde el principio. Su figura, hasta su aspecto del hombre con el puro, con el sombrero, de por sí ya marca lo que él mismo podría decir en la rebelión de las masas, otra generación, otro tiempo. Un elemento que él introduce mucho en su obra, al hablar de la historia y en general en la rebelión de las masas, o mejor dicho, en específico en la rebelión de las masas. Esta idea de que existen cambios en el tiempo, pero que este sujeto llamado hombre, este humano, este ser, no puede desligarse de su historia, porque esa ruptura con la historia eh, lo vuelve eso, lo vuelve un remasa, lo vuelve un ser perdido, y le trae funestas consecuencias no solo a él como individuo, sino también a los criterios de convivencia. Además, por supuesto, esta obra sí, pues sí es mal comprendida. eh, por eso inclusive es peculiar que tiene prólogo para los franceses. Si esta obra puede ser mal comprendida, podría ser utilizada hasta sí, para justificar segregación de cualquier tipo. Sin embargo, Ortega hace dos cosas importantes en las primeras partes del libro. Es mencionar que inicialmente se refiere al hombre europeo, ya veremos que un siglo después no es solo al europeo, pero además que trata de establecer bien que este comportamiento que esta condición de las masas es eso, es un comportamiento, y lo dice claramente, no es una condición cuantitativa, no es una condición social, sino es una condición cualitativa, son comportamientos. Así, ya nosotros trayendo a este tiempo esta idea, podríamos traspolar la idea y fácilmente darnos cuenta de que podría y hay hombres masa con una mentalidad o con una acaudalada billetera o con una gran reserva de dólares. Eso no impedirá que se constituyan en masas. Contrario a la otra creencia de carácter sociológico que ya venía manejándose, de que la masa son los movimientos populares y el grueso de la población pudiendo generalmente estar más o menos desposeída. Entonces, esto introduce un concepto interesante, de repente no nuevo del todo, pero sí interesante, como lo decía, por cómo se lo puede leer, por cómo se lo puede transpolar a nuestro tiempo y sobre todo por cómo parece que en la escritura del libro Ortega desarrolla eso en tiempo presente casi todo. Si bien hay muchas reflexiones e importancia de la historia, es como que él va notando el declive. Y ahí viene una de las primeras cosas que a mí me encantó, porque puede parecer obvio, yo no lo había notado, esa es otra de las cosas buenas de la filosofía, que él introduce o mejor, él desarrolla este concepto de la decadencia igual en las primeras páginas o en los primeros capítulos. Claro, y recurre obviamente, para no complicarse el principio de la vida, al concepto, a la parte etimológica. Decadencia viene de caer. Decadencia es eso, es un declive.
y establece esta idea de que para que algo pueda ser considerado decadente, tiene que haber un punto de comparación. Esto, cualquier persona que esté viéndonos o que nos esté escuchando dirá, claro, yo diría, ese lugar estaba en decadencia, ese restaurante está en decadencia, o esta sociedad está en decadencia. Es porque en algún momento tuvo un esplendor o un momento más alto, un momento en el que brilló y de ahí empezó a caer. Recurre, en algunas partes, por supuesto, cómo no, a mencionar la idea de Roma, algo que tampoco es nuevo y que en realidad es bastante más complejo que eso por el tiempo y por las condiciones, pero lo utiliza también. Entonces, esta decadencia no es solamente decirla, es decir, estamos en un mundo decadente, ok, sí, decadente comparado con qué. ¿En qué punto basamos esta comparación, esta mirada hacia atrás, esta mirada histórica, decir, ok, aquí estuvimos mejor? Y Ortega lo encuentra en ciertos periodos del siglo anterior, es decir, del XIX. Pero establece también que esas bases del XIX, que en algún momento podían funcionar, empezaron a caer. Y como estos procesos de decadencia son eso, son para quien tiene la idea gráfica de una línea que baja, no son repentinos. No es que el día de mañana en un lugar deja de haber, que tenía 100 clientes al día, hay uno o cero. Hay un lento desgaste. Lo mismo en la sociedad. Ahora, ¿qué ocasiona esta decadencia según Ortega? Bueno, son varias cosas. Lo primero ya se mencionaba, la idea de la ruptura con la historia, la idea de la ruptura, inclusive aquí pues se puede entender con la idea misma del esfuerzo humano, o de las cosas que hay detrás de lo que nosotros tenemos tan fácil, entre comillas, pero que el hombre masa en esas actitudes, que seguramente podemos diseccionar, de hecho así se llama un capítulo, la disección, empieza la disección, eh, se parte con la idea de que las cosas están así porque sí, que no tuvieron un esfuerzo anterior, que no costaron lucha, sangre, porque no, vidas, y claro, y esta idea es muy de nuestro tiempo, para usar otra expresión de Ortega. Y es peculiar, ¿no? Porque el libro es del siglo XX, tiene obviamente los ribetes orteguianos, tiene muy de ese estilo español del siglo XX, pero es también como si estuviese tocando la puerta y dice, oye, esto está pasando también aquí. Eh, y aunque se menciona mucho Europa, porque ese es el sentido del libro, no hay una exclusividad. Si uno lee, puede sentirlo en las calles, en la sociedad, en las cosas que pasan en Latinoamérica. Y hay, inclusive desde un punto de vista casi psicológico en algunas partes, ¿no? El tema, de hecho, empieza así también, con el primer capítulo, el tema de las aglomeraciones. Yo me acuerdo que lo releímos en pandemia. Claro, y ahí el concepto de aglomeración tenía otro sentido. A veces la coyuntura trastoca nuestra semántica. Y claro, pensábamos, y lo leímos con los chicos y decíamos, claro, la aglomeración, pues, decíamos, de mucha gente, y el tema del virus y demás. Claro, luego pasada esa etapa, se vuelve a pensar en la aglomeración, cómo le gusta a la gente recurrir a los lugares cuando están llenos, o hasta por ese espíritu, no sé si es gregario o curioso, o una mezcla de las dos. Hay mucha gente, veremos qué pasa, pero no tenemos que, no, pero algo debe haber. Ese lugar tiene mucha gente, debe ser bueno. Cosas pintorescas a ratos, pero que muestran que a este hombre más le gustan las aglomeraciones, los espacios para el hombre, ya no digamos solitario, porque eso puede ser muy de Cioran, que también nos gusta un poco, sino de este hombre que no le gusta que haya toda esa muchedumbre. Igual, como que ya hay menos, cada vez hay menos espacios para eso, cada vez los lugares son más llenos. Menciona un fenómeno interesante ya en ese tiempo, el tema de los cines y los teatros. Ortega dice, no es que esté mal que haya, y que la gente vaya, al contrario, está bien que se llenen las funciones, pero ¿por qué se llenan? Porque alguien quiere ir a ver, porque está de moda, porque no hay nada más que hacer. Entonces, hay también ese sentido. Hay muchos conceptos más que, bueno, las siguientes intervenciones que a medida que vayamos desarrollando ahí vamos a ir seguramente viendo, pero me quedo con dos para no alargarme mucho, porque son dos que yo considero capitales ya desde el punto de vista, sí, filosófico, social y político sobre todo. El primero es el tema, y el otro día hacíamos un poco de contenido sobre eso, el tema de los procedimientos, las formas, el resguardar ciertas cosas que construyeron, o sea, que son no los pilares, pero sí partes importantes
de lo que es la civilización. Ortega Gasset dice, la barbarie es el caos, es la muerte, es la destrucción, porque no hay nada, no hay uniformidad. En cambio, la civilización, aunque cuesta, tiene también esas pequeñas cosas que no son solamente las normas, la democracia, las leyes, que sí lo son, pero además otras cosas. Los modales, por ejemplo, las formas de comportarse. Otro día lo puse en texto en una de las redes y en video en otro el tema de los supermercados, por ejemplo. Cuando alguien va al supermercado, salvo que sea una urgencia, obviamente ahí se entiende, pero que abre la botella o abre la bolsa antes de ir. Ok, sí lo va a pagar, pero hay un orden, hay un criterio, hay una razón por la que no deben hacerse las cosas. Hay un sentido, no está porque sí. Que obviamente con el tiempo puede transformarse o habrá espacios que pueden transformar. Ok, pero hay un sentido civilizatorio en por qué no botar la basura en tal lugar, en por qué no estacionar a la izquierda, aunque no haya un letrero que lo diga. Entonces, esos criterios de orden civilizatorio, o esos criterios de orden, de convivencia, son, y lo recalca Ortega, parte también de la civilización, además, por supuesto, de las leyes. Y lo otro, como liberal, por supuesto, lo desarrollaremos seguramente más adelante, hay una parte en la que se culpa, en la que se dedica al Estado, porque el Estado, y aquí pasa algo con Ortega, ¿no? Que es difícil ubicarlo, algunos se ponen como conservador, otros como liberal, o es un pensador extraño que no se puede encasillar, mejor que así sea, y que menciona esta parte del Estado, porque el Estado, lejos de solucionar estas cosas para Ortega, las complica más y se vuelve un aparato para que justamente la masa exija sus cosas, se salte los procedimientos, se salten las normas, amparado en determinadas cosas, cosa que desde una perspectiva liberal tiene mucho sentido. No es puramente liberal, sí, pero se entiende. Por eso dice el mayor peligro del Estado, porque masifica, uniforma. Entonces, en ese sentido, creo que es una lectura muy provechosa. Insisto, más allá de las preferencias que puede uno tener, conocer a Ortega es diferente, porque en los colegios, en las facultades, difícilmente se lo puede tratar. Y a pesar de que puede tener, obviamente, cierto aire también positivista en algún sentido, es un lenguaje muy interesante, una manera muy como Enrique lo decía hace rato, como venía por capítulos, entonces no se complica tanto. Obviamente los capítulos sirven, están conectados, por ejemplo, la idea del primitivismo y demás, bueno, hay varias cosas, están conectados, pero que también permiten leerlo por partes, reflexionarlo, pensarlo, sin que se vuelva un atolladero de ideas, como de repente puede pasar con otros autores. Y nada, por eso es que la figura de Ortega y el libro en particular yo lo considero muy importante. Como todas las cosas que hemos dicho varias veces aquí, no se puede tomar al 100%, pero funciona muy bien como una lectura, como una provocación, y hace lo que este tipo de libros pretende de repente, que es girar un poquito hacia allí. Uy, ¿cómo estamos? ¿Por qué estamos así? ¿Será esta la causa, sí o no? Exactamente, pero ojo con esto. Y esa inquietud intelectual, social, filosófica, funciona. Entonces creo que, y como les digo, chicos de 16, 17 años lo encuentran interesante, siendo que es un libro que normalmente no se lee. Entonces esa es mi experiencia y un poco la reflexión inicial que tengo sobre la rebelión de las masas. A propósito de lo que decía Andrés en cuanto a qué deberíamos entender por hombre masa, Ortega señala, por masa no se entiende especialmente al obrero, no se designa aquí una clase social, sino una clase o modo de ser hombre que se da hoy en todas las clases sociales, que por lo mismo representa a nuestro tiempo, sobre el cual predomina e impera. No estamos haciendo mención, consecuentemente, de que el hombre masa sea proletario. Tu micrófono, Enrique, Tu se micrófono se cortó. cortó. Ahí está. Sí, que no estamos haciendo mención consecuentemente de que el hombre masa forme parte necesariamente de un grupo de gente privilegiada en términos económicos o hasta desde el punto de vista de los conocimientos, porque tener conocimientos no necesariamente nos distanciará del hombre masa, como se verá también más adelante. Y el otro punto que es igualmente valioso a partir de lo que indicaba Andrés, pues se relaciona con el esfuerzo, porque así como se habla de un hombre masa, Ortega aprovecha para reflexionar en torno a otras tipologías y se hablará de un hombre excelente. Y el hombre excelente, lo dice también él en La rebelión de las masas, se caracterizará por el esfuerzo. Dice, el hombre selecto o excelente está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone, a diferencia de lo que ocurriría
con el hombre masa que no se va a esforzar, que no va a buscar someterse a un orden superior y trascendente y que ya por ese motivo justificaría que se estén lanzando estos cuestionamientos en torno a lo que él representa. ¿Qué más se puede lanzar en cuanto a ideas, Mario Mercado, sobre la rebelión de las masas? Gracias, Enrique. Bueno, a mí por lo menos me llamó la atención bastante que si bien el libro tiene una mirada o parte ya de una presunción ideológica, política, como es el caso de la liberal, probablemente con todos los escritos que se hacen en los primeros 50 años del siglo XX, es muy probable que haya sido refrescante en su momento, por lo que mucha literatura occidental se ve marcada por esta metodología, también con esa presunción ideológica del materialismo histórico, ¿no? Entonces, Ortega me parece que de muy buena forma, más allá, como digo, de esa mirada, de esa cuestión política inmersa en su postura, toma el realismo histórico como una forma de análisis y de entender este, esa realidad, o por lo menos perdón, el objeto que él trata de descifrar, que es este hombre masa, ¿no? Y la rebelión y todo lo que con ello vendrá. En ese entendido, por ejemplo, utiliza algunos datos, ¿no? Para tratar de explicar un poco el fenómeno, ya algunos mencionados por Andrés, pero me pareció un dato muy interesante, eh, la cantidad de la población europea, que es, digamos, un dato, y creo que, si mal no recuerdo, es el capítulo 5 o 6 sobre un dato estadístico, ¿no? Donde, por lo menos del siglo VI hasta el 1800, dice Ortega, la población europea no había pasado los 180 millones de habitantes. Sin embargo, en los últimos 100 años posteriores casi se triplica. Entonces, esa situación, evidentemente, no solamente, como decía Andrés, trae aglomeraciones, también es producto de algo, ¿no? Y obviamente Ortega toma muy en cuenta lo que ha venido pasando con, por ejemplo, la revolución industrial, la primera a mediados del siglo XVIII, y seguramente la segunda a mediados del siglo XIX, pero también está el aumento de estas democracias liberales, ¿no? Por gran parte de los países europeos eh, en el siglo XIX, y al mismo tiempo no solo esta revolución industrial, digamos, que fortalece la industria, sino también la investigación científica, los avances. Y evidentemente aquello, alguien podría decir, por ejemplo, si alguien de repente de izquierda o con cierta mirada romántica podría decir, no, lo que pasa es que es un análisis que se hace a partir de cierta moral burguesa. Uno podría coincidir, sin embargo, no es menos, o sea, no tiene un valor, digamos, para nada negativo, sino más bien creo que enriquece mucho este análisis, o en todo caso esta controversia sobre lo que viene a ser la rebelión de las masas, ¿no? Entonces, llama mucho la atención de que mucho de lo que, por ejemplo, manifiesta en este libro Ortega, que es, si no me equivoco, más o menos en el año 1927, 1928, ya mis compañeros me corrigen si estoy errado, cuando se publica el libro. Después es, por ejemplo, tomado por Popper en algunos análisis a partir del racionalismo crítico, y de manera mucho más moderna incluso por Steven Pinker, ¿no? El tema ese de los avances y de cómo es importante el reconocimiento y el costo que tiene la civilización, ¿no? Porque Ortega dice en algún momento que, a diferencia de otros animales, el hombre posee una memoria, ¿no? Y posee una memoria histórica, ¿no? Lo que, por ejemplo, los animales no tienen. Cuando emerge un animal, el animal, pongamos por caso un mono capuchino,
capaz va a aprender algunas cuestiones culturales, ¿no? De partir una nuez o una calucha, usar una varita para sacar hormigas, pero el almacenamiento memorístico de su historia, de sus narraciones, por lo menos hasta donde sabemos, es casi nula. En cambio, el hombre guarda, digamos, una memoria en libros, hoy lo hace, por ejemplo, en su celular, en memorias extraíbles, en USB, en discos duros. Entonces, todo aquello evita que el hombre empiece de cero. Entonces, empieza con algo. Y cuando se empieza con algo, y en este sentido, por ejemplo, la sociedad no tiene, digamos, elementos para resaltar que, por ejemplo, la construcción de un automóvil, que, por ejemplo, una normativa de tránsito o estos estados democráticos donde todo el mundo va, ejerce un voto, donde supuestamente tendría que haber, por ejemplo, dentro de un estado más o menos democrático, un contrapeso de poderes, pareciera que es algo natural, ¿no? Pues por decir, ahí podríamos encontrar una crítica al sistema, por ejemplo, educativo, ¿no? Que parece que no costó, y no solamente costó, no es que solamente haya costado sangre o vidas humanas o luchas, sino también horas de conocimiento, horas de debate, de reflexión, de investigación. Entonces, ahí es una queja muy potente que tiene Ortega, ¿no? Y como dije muy bien, hoy muchos pensadores bastante contemporáneos, como el caso de Pinker, también resaltan esa situación, ¿no? Eh, es verdad que uno podría caer de repente en algunos anacronismos y de repente ver que mucho de lo que dice, por lo menos en torno a ciertas, cuando habla ya en la parte final y resalta un poco las virtudes de Inglaterra, ¿no? Como ciudadanía y como sociedad, en el caso de evitar, por ejemplo, la intromisión, si se quiere, ciudadana de emitir, como hoy, por ejemplo, nosotros podríamos hacer con lo que pasa en Argentina o Venezuela, hay una crítica de Ortega de no emitir una opinión, digamos, si nosotros no entendemos eso, ¿no? No entendemos bien lo que está pasando, pero hoy, muy probablemente, a diferencia de, en la década que se escribió este libro, tenemos muchas más fuentes de información no solamente me refiero a canales, sino de perspectivas, de análisis, que, cómo no, podrían también a una persona que tenga algunas herramientas analíticas, que haya profundizado en el pensamiento crítico, a emitir de repente mejores opiniones sobre esas situaciones. Ahí de repente pareciera que hace agua, ¿no? En el sentido de que uno no debería intervenir si no conoce, porque lo que hace es generar, digamos, molestia entre sociedades, entre pueblos. Y bueno, por otra parte, resalto también que existe mucha valentía al escribir este libro, por lo que en ese momento ya se venía una Primera Guerra Mundial, había un tufo muy fuerte en Europa sobre nacionalismo y la propuesta de él evidentemente parece que va en contracorriente, ¿no? De apostar por una comunidad europea, por apostar sobre eh, ciertas formas de comportamientos similares, que por ejemplo los latinoamericanos igual las tenemos, ¿no? Con Europa, más allá del mestizaje y todo, que es por ejemplo, entre unos elementos muy marcados es que somos una cultura cristiana, ¿no? Que bebe del cristianismo, incluso del judaísmo, entre otras cuestiones más. Entonces, Ortega trata de resaltar esos valores comunes, cierta forma de comportamiento, más allá de que se hayan acentuado esos nacionalismos y que, bueno, ya traerían las consecuencias que nosotros conocemos del siglo XX, ¿no? Yo creo que eso, por lo menos de manera inicial, me parece interesante mencionarlo, ¿no? Y bueno, seguramente mis compañeros ya irán profundizando para que agarremos al toro por las astas, ¿no? En cuanto a lo que manifestaba Mario, uno puede pensar, por ejemplo, en las reflexiones que hace José Ortega Gasset acerca de cómo el hombre masa no valora esta gran obra humana que es la civilización.
Una cosa es la naturaleza que se nos ha dado y otra lo que nosotros construimos, la civilización. Esa civilización que ha contribuido a elevar el nivel de vida del hombre masa, pero el hombre masa no toma conciencia de cuánto esfuerzo se ha tenido que colocar con el objetivo de que su situación resulte mucho más placentera en comparación con lo que sucedía hace varios siglos. Dice, por ejemplo, Ortega, si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted de sostener la civilización, se ha fastidiado usted. En un 2 por 3 se queda usted sin civilización. Un descuido y cuando mira usted en derredor, todo se ha volatilizado. Porque claro, la civilización es una obra que ha sido forjada en virtud del trabajo, ingenio también, perseverancia, pero que se puede perder y podríamos retroceder para perjuicio de varios, incluyendo de este mismo hombre masa. Y por otro lado, ya que hizo mención Andrés y también Mario acerca de esta relación que podría existir entre José Ortega Gasset y el liberalismo. Es verdad que la influencia de Ortega es tan amplia y variada que hay quienes reivindican esa parte de su ideario. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa en La llamada de la tribu coloca a José Ortega Gasset entre los autores, uno de ellos que fueron importantes para que él se convirtiese al liberalismo. Recordemos, sin embargo, que en la rebelión de las masas se habla de liberalismo, pero no necesariamente en el mejor de los tonos posibles. De hecho, el hombre masa va a ser el producto de la combinación de la democracia liberal con la técnica, y cuando habla de liberalismo, pues se sorprenderá al creer que mucha gente está convencida de que se podría convivir con el enemigo, porque hace mención a eso, ¿no? Esta ingenuidad de los liberales, la ternura es el término que usa él, la ternura de convivir con el enemigo, porque dentro de esta misma lógica liberal surgirá un hombre masa que terminará perjudicando nuestros proyectos de vida en común. Sigamos, sin embargo, con Marco Antonio Río, que seguramente ahí tiene algunas palabras dedicadas para cuestionar a don José Ortega Gasset. Gracias, Enrique. Bueno, a ver, yo creo que hay algunos puntos que vale la pena destacar. Yo quiero resaltar algo que, o sea, volver a señalar algo que ya mostró o indicó Andrés, que es que tenemos la oportunidad de acercarnos a un filósofo muy importante del siglo XX en su propio idioma, ¿no? Entonces, no es una traducción. Entonces, eso nos permite apreciar de mejor manera, creo yo, el estilo literario de este hombre, de este filósofo. Y no cabe duda que tiene un manejo del lenguaje muy precioso en realidad, ¿no? O sea, no solamente en términos de cómo va exponiendo las ideas, porque es un autor muy claro, ¿no? O sea, expresa con mucha claridad sus ideas, ¿no? Pero además lo hace con un castellano muy rico, ¿no? Incluso con términos que no son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, utiliza utiliza la figura de Gedeón, que es un juez, un personaje bíblico, y crea el término gedeonismo, ¿no? O sea, indicando, dando a entender que el caso de Gedeón es de un tipo que hace una promesa que después va en contra suya, ¿no? Una suerte de hablador, que se le va la palabra, ¿no? Entonces utiliza la imagen de Gedeón para crear este término y aplicarlo en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, hay un lenguaje muy rico. Ahora, otro elemento que yo creo que es importante marcar es que es muy fuerte el hecho de que este hombre habla desde Europa y para los europeos. O sea, la acusación de eurocentrismo en este caso sería plenamente justificada, ¿no? Porque tanto en el texto como incluso en las ideas que expresa en este libro, es claramente un europeo hablándole a los europeos, ¿no? O sea, no hay expresiones, no, yo no las he encontrado, expresiones peyorativas con respecto a los habitantes de otras latitudes, pero es evidente que valora
tiene una valoración muy particular, muy, ¿cómo diríamos? Muy de mucho amor propio a lo que significó Europa y a lo que conquistó Europa, ¿no? Desde el siglo XVI en adelante. Y de alguna manera este declive que sugiere tiene que ver precisamente con la pérdida de impulso de los europeos en relación al resto del mundo, ¿no? Entonces, por eso decía yo, hay un cierto componente eurocéntrico muy marcado, ¿no? En este autor, ¿no? Que otra cosa que probablemente a ciertos lectores de otras latitudes o los mismos europeos de hoy les genere cierta molestia, digamos, cierta desazón, ¿no? Bueno, ahora, yendo del punto central del texto, la verdad es que hay pues podríamos llamar un aristocratismo muy marcado en este autor, que tiene que ver pues, posiblemente con sus orígenes sociales, ¿no? Esta idea, o sea, hay muchas escuelas de sociología, empezando por mencionar, por ejemplo, Pareto, que destacan el papel de las élites, ¿no? Y Ortega agarra esta idea de imaginar las sociedades escindidas, digamos, o diferenciadas entre una élite que no necesariamente, como ya ha señalado Enrique, no tiene que ver necesariamente con clases sociales, sino la élite de los individuos creadores, por decirlo así, ¿no? La gente que tiene ciertas cualidades que él la va a asociar precisamente a la idea de la nobleza, ¿no? De estas personas que tienen una capacidad de visión, de impulsar a la sociedad, y el resto que es el hombre medio, ¿no? Que básicamente su función es de seguidor, ¿no? De seguidor. O sea, entonces están aquellos, digamos, que proponen, mientras que están los seguidores. Y precisamente él tiene una idea de que ese es el formato, digamos, legítimo de funcionamiento de las sociedades, la élite, lo que tiene un proyecto de sociedad y que el resto, el hombre medio, porque después, ¿no? Va a seguirlo. Y la rebelión de las masas es precisamente la idea que ese hombre medio se niega a seguir a la élite, ¿no? O sea, precisamente es el rechazo de la élite, ¿no? Ahora, esta idea, digamos, ¿no? Que está en el fondo, en el núcleo duro del texto, a mí me genera cierta problemática, ¿no? O sea, esta idea de una nobleza que no tiene que ver, reitero, como lo ha mencionado Enrique, con clases sociales, no, no, esta idea de individuos especiales, digamos, en términos de su creatividad, de su visión del futuro, etcétera, etcétera, frente al resto, digamos, ¿no? El resto. Pero claro, si lo miramos desde una perspectiva democrática, ¿no? O sea, esto chirría, me parece a mí. O sea, y yo, por ejemplo, si tuviera la oportunidad, no, a ver, supongamos que por alguna razón tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y poder tener el privilegio de poder conversar con Ortega y Gasset, yo le preguntaría, oiga, ¿y yo seré un hombre masa? O sea, es muy fácil para el lector, ¿no? Especialmente si es un lector más o menos intelectual, o si ustedes quieren intelectualoide, ponerse en el lugar y decir, ah, no, yo pertenezco a esta élite de gente creadora, ¿no? Pero yo en eso me distancio, yo digo, hombre, no seré yo del otro lado. O sea, y por lo tanto, o sea, a partir de qué elementos este hombre puede establecer esas diferenciaciones, digamos, ¿no? O sea, en tiempos digamos, de pensamiento democrático, o sea, partimos de la premisa de que todos los hombres son iguales, y él precisamente lo que está diciendo es que no son iguales, ¿no? Entonces, desde una perspectiva democrática, digamos, ¿no? A mí me da la impresión que esto, personalmente a mí me chirría, no me termina de convencer, ¿no? O sea, pero en última instancia, yo creo que cada persona es un mundo y tiene todo el derecho de vivir como quiere, ¿no? Entonces, o sea, y establecer, no sé, una jerarquía, no sé, la verdad es que a mí ese espíritu aristocratista me genera cierta inquietud, digamos. Ahora, eso en cuanto a, digamos, un elemento clave del libro. Pero por el otro lado, no cabe duda de que cuando Ortega, si bien va desarrollando esa idea, va desgranando una serie de temas, y ahí es donde para mí el texto adquiere una riqueza notable, ¿no?
Primero, por ejemplo, esa conciencia histórica que tiene, ¿no? Que podríamos decir este historicismo, aunque este término ha sido bastante vilipendiado por Popper y su escuela, ¿no? Pero la idea de que los hombres deberían tener una conciencia histórica en el sentido de entender que son fruto del pasado y que se proyectan hacia el futuro. Esto me parece que está muy nítido en Ortega. Y, por ejemplo, una de las cosas interesantes, que ahí sí, después voy a hacer un comentario en relación a volver al tema del hombre masa, pero me parece muy interesante cuando él agarra y reflexiona sobre el tema de la esclavitud. Claro, desde la perspectiva común, a nosotros nos parece que la esclavitud es una barbaridad, ¿no? Pero Ortega agarra y dice, mire, una cosa es una institución, es una creación humana la institución de la esclavitud. Ahora, tiene un origen y luego va a tener un periodo de declive. Ahora, ¿cuándo tiene su origen? Tiene un valor, ¿no? O sea, cuando dos sociedades, dos grupos humanos se enfrentan, lo que ocurría antes era que se exterminaban, ¿no? O sea, el ganador exterminaba al otro. Hay un avance cuando dicen, no, no lo vamos a exterminar y lo vamos a usar como esclavo. O sea, hay una suerte de avance en ese sentido. Por lo menos así lo ve Ortega. Pero claro, esta idea de preguntarse por las instituciones y su origen, y no simplemente ver por su deriva final, digamos, ¿no? De evaluar las instituciones por su origen y lo que significa. Por ejemplo, es muy frecuente cuestionar la ley del talión. O sea, muchos dicen, para mucha gente, la ley del talión es una institución, digamos, salvaje, ¿no? Esto de ojo por ojo, diente por diente. Pero claro, lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando se desarrolla la ley del talión, en realidad es un avance civilizatorio. Porque normalmente cuando las personas entran en un escenario de venganza, ¿verdad? Me quitaste un ojo, yo te voy a quitar dos. O sea, no es ojo por ojo, es un ojo por los dos ojos, ¿no? Entonces, frente a la desmesura de la venganza, la ley del talión introduce la idea de la proporcionalidad, y eso es un avance civilizatorio. Claro, a nosotros nos parece escandaloso que el castigo en muchos casos tenga esas dimensiones como se lo plantea, digamos, en su formulación original, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. Pero si uno lo mira en su origen, digamos, uno ve el avance civilizatorio. Lo interesante es precisamente que Ortega nos dice, oiga, estas cosas hay que mirarlas con mayor atención, digamos, con mayor cuidado, distinguiendo su momento de origen y su momento y su derivación posterior, digamos, ¿no? Otro elemento que me parece fascinante, bueno, es que el libro empieza en muchos capítulos, tiene una enorme actualidad. Es muy curioso que pese a que está escrito, digamos, en el periodo de entreguerras, no hace referencia explícita a las implicaciones y las implicaciones de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos en el anticipo de la Segunda, pero no hay referencias no utiliza, digamos, en algún lugar me parece que lo menciona, pero no es un elemento, digamos, central de su análisis, ¿no? Lo que significó la Primera Guerra Mundial, lo que me parece un fenómeno interesante. Pero les decía yo, el libro adquiere cierta actualidad interesantísima, pese a tener ya, estamos hablando de casi un siglo, cuando, por ejemplo, en el prólogo a los franceses, está planteado el tema de la unidad europea. Entonces ahí dice uno, este hombre visualizaba la idea de la Unión Europea como un modelo, digamos, para solucionar los conflictos de la época que estaba viviendo. O sea, de alguna manera anticipa la idea de la Unión Europea, ¿no? Ahora, esto es un tema actualmente muy de gran actualidad. Los años 50 y 60 son los años 60, 70 de la construcción de la Unión Europea. Hoy está siendo, digamos, ha entrado en una turbulencia de cuestionamiento, ¿no? Pero de todos modos no deja de ser interesante esa visión que tenía Ortega en relación al paso, digamos, de los estados europeos, Francia, Alemania, a la idea de una estructura política más amplia que abarque todo el continente. Ese es un primer elemento que me parece interesante. Otro elemento que uno lo lee, se pregunta y que lo encuentra de gran actualidad, precisamente cuando en el epílogo a los ingleses aborda la definición del pacifismo, ¿no? Y claro, este análisis que él hace de que la paz no es simplemente decir no vamos a hacer la guerra, sino que hay que construir los elementos de la paz, ¿no?
considerando que este texto ya no corresponde a los años 20, corresponde a los años 30, ya cuando Hitler está en el poder y está, digamos, preparándose para la guerra, no deja de ser inquietante, ¿no? Y que plantea, me parece a mí, o sea, cuando yo leí hace poco esta última sección del libro, yo pensaba en Venezuela, ¿no? Pensaba en Venezuela, o sea, la idea de cómo una democracia se debe defender cuando no hay los elementos de cultura en el sentido de mentalidades que lo avalen. O sea, para que exista la paz hay que construirla, entonces, pero incluso no solo en términos de instituciones, porque echa ahí Ortega hacer unos latigazos feroces a la idea de la sociedad de naciones y todas esas instituciones que se crearon después de la Primera Guerra, ¿no? Las cuestiona vigorosamente, ¿no? Incluso ácidamente, ¿no? Dando la idea de su incapacidad, ¿no? O sea, mostrando la incapacidad de esas instituciones. Y precisamente la idea es que, claro, para tener paz se tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Entonces yo decía, para tener democracia se tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, a mí me pareció que esas secciones son muy, muy interesantes. Yo encuentro que son de gran actualidad. Y los últimos dos capítulos de la primera parte también me parecieron fascinantes, cuando habla del problema, los problemas de la especialización, y por el otro lado, el último capítulo de la primera parte, cuando plantea con mucha claridad el problema del Estado, viéndolo precisamente, y en todo el texto hay un elemento muy fuerte de entender el Estado, la creación del Estado como un elemento de avance civilizatorio, en cierto sentido, ¿no? Pero claro, puede ocurrir que al entregar ese poder a ciertos hombres para dirigir los destinos de una nación o de un pueblo, pues hay la posibilidad, se abre la posibilidad del abuso. Entonces, él ve con mucha claridad en qué medida, cuando el Estado es muy grande, puede terminar aplastando, digamos, a la sociedad civil y a la creatividad y a la pujanza de la sociedad civil, ¿no? Bueno, yo me voy a detener un poquito por ahí, en esta primera intervención. En relación con lo que menciona Marco Antonio, desde el punto de vista literario, el estilo de Ortega Set ha sido objeto de numerosas glosas, comentarios positivos en varios casos, aunque también algunos cuestionamientos, porque se podría topar, si uno revisa toda la obra de Ortega, con ciertos pasajes que tendrán que ver más con el lirismo que con la reflexión crítica. Sin embargo, hay que reconocerle, entre otros méritos, que él inventó palabras con gran acierto. Un término que seguramente nosotros habremos usado es la palabra vivencia. Vivencia fue creada por José Ortega y Gasset con la traducción de un término alemán, Erlebnis, y él lo que hizo fue hablar de vivencia, y uno toma vivencia, no es el mismo significado, pero como experiencia, como algo que tiene que ver con algún pasaje específico de nuestra vida. Ese es un término inventado por José Ortega y Gasset que ha tenido éxito. Luego, en relación con lo que se mencionaba, porque ya hemos hecho la puntualización leyendo de qué entiende Ortega y Gasset por hombre masa, igualmente, como indicaba Marco Antonio, hay que enfatizar cuándo se produce esta rebelión, porque la rebelión va a implicar que el hombre masa no sigue conforme a lo que se había establecido, deja de lado su rol. El rol es de sumisión, porque hay élites y hay masas, y las masas deben seguir lo establecido por esos grupos rectores de la sociedad. En cambio, la rebelión va a implicar que el hombre masa deja de lado esa carga y asume otro papel del cual no necesariamente saldrá airoso el resto de la sociedad. Escribe concretamente este filósofo, cuya obra estamos analizando: pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino. Y como eso es lo que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre, la única cosa que sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su destino, en rebelarse contra sí mismo. En rigor, la rebelión del arcángel Luzbel no lo hubiera sido menos si, en vez de empeñarse en ser Dios, lo que no era su destino, se hubiese empecinado en ser el más ínfimo de los ángeles
que tampoco lo era. Entonces ahí está la cuestión central cuando intentamos considerar qué es lo que pasa con esta rebelión que nos mostrará a un tipo de hombre que va en contra de lo que tendría que aceptar como parte de una realidad y en virtud de la cual el funcionamiento de la sociedad además no experimentaría mayores inconvenientes. Teóricamente está Einar Rosso con nosotros, pero no sé si me está escuchando. Ahí está, ahora sí. Escuchamos al señor Einar Rosso, famoso crítico de arte y enemigo de varios representantes del posmodernismo. Excelente definición además por parte de Enrique. Saludo a todos, me atrasé un par de minutos, hice atrasar a todos además. Mil disculpas por eso, he tenido un pequeño percance tecnológico aquí con la computadora y el celular. Ambos estaban teniendo problemas técnicos, así que me disculpo con todos, la verdad. Los estaba escuchando atentamente y me inclino con la crítica que hace Marco Antonio, la verdad. Me genera mucho comezón cuando Ortega y Gasset empieza a hablar sobre la parte de las élites. Pero lo quiero poner en una vivencia personal, si me lo permiten. Yo una vez cuando estaba en Chile haciendo, por ejemplo, un congreso invitado por unos amigos, etcétera, sobre filosofía, me quedé en la casa de un amigo que hoy en día es un youtuber de divulgador de filosofía y empezábamos a hablar sobre diferentes temas. Y entre uno de ellos sale a relucir una sentencia que él dice que me causó cierta reflexión interna. Y él decía, yo no puedo ser aristócrata, yo no puedo ser liberal, yo no puedo ser parte de la élite, porque al final de cuentas, él decía, mis circunstancias, lo voy a redondear un poquito para jugar un poco con Ortega también, él decía, mis circunstancias son de una persona que ha vivido en una sociedad rural casi campesina al estilo chileno, por si acaso, ojo, no al estilo boliviano, que es muy diferente. Y él decía, al final de cuentas, yo no me puedo inclinar por eso. Al final tengo que inclinarme por mi situación social, por mis circunstancias en donde yo he vivido, y al final tengo que decantarme por ser una persona no aristocrática, no liberal y, por tanto, lo contrario, es decir, socialista, una persona mucho más de la prole, en defensa de los ideales de ellos. Y claro, la reflexión de este amigo fue muy interesante, ¿no? Si lo ponemos a analizar, porque nos interpela de cierta manera de cuál es nuestra circunstancia de nosotros para poder defender a Ortega y Gasset en relación a esa actitud aristocratizante o aristócrata, yo diría tal vez aristócrata más que aristocratizante, de esa visión tan elitista, ¿no? En donde solamente hay una élite que va y avanza y hace avanzar a la sociedad. Resulta evidentemente complejo esa situación. Y la cita de Enrique también es muy interesante en el sentido de que también nosotros decidimos qué va a ser de nuestra circunstancia. Vuelvo otra vuelta a jugar con Ortega. En el sentido de que, ok, pongamos que no hemos nacido en una cuna de oro, como se dice, pero podemos defender los ideales de una cuna de oro. Podemos defender, por ejemplo, a una cierta élite social. Podemos defender ciertamente a una cultura que, pongámoslo así, sería muy ajena a nosotros. Y ahí me complico. Me complico para dar esa respuesta afirmativa y tajante, porque al final Ortega y Gasset, pues venía de una familia con mucho dinero, ¿no? Venía de una familia que tenía uno de los periódicos más importantes del país en España. Tuvo una educación privilegiada sin ningún tipo de problemas. Entonces, no sé si su defensa es más una defensa de aquel mundo que se está perdiendo de España y que ahora suena un poco como que anacrónico, ¿no? Defender una élite, defender, no sé, la aristocracia inglesa, pongámosle por decir alguna cosa,
O para ser más concreto, en Bolivia, no sé, ¿a qué tipo de aristocracia podríamos defender cuando Bolivia tuvo muy poca aristocracia, ¿no? No sé, me pongo a imaginar, en mi caso, a los príncipes Argandoña, ¿no? O sea, defender a esa noble familia. Entonces, me resulta ahí complicado. Pero, pero, vuelvo a esta reflexión que hacía con el amigo chileno. Cuando yo volví de Chile a Bolivia, porque estaba unos pocos días ahí, unas semanas, creo, yo dije, pero ¿será solamente las circunstancias materiales, como decía Mario Mercado, serán las circunstancias materiales que me condicionan a mí a ser alguien? ¿No será que hay un espíritu aristócrata? ¿No será que hay una actitud que yo puedo rescatar de las élites? Por ejemplo, las buenas costumbres, ¿no? O en vez de irme a un bar de mala muerte, pongamos, en el peor sentido de la palabra, me voy a un cafecito a charlar con mis amigos de temas varios, ¿no? De la noticia del día que ha salido en el periódico, frente a hablar sobre cosas mucho más banales, ¿no? Que sería más del hombre masa. Y ahí creo que tiene mucha razón Ortega y Gasset. Al final uno decide su vida, qué camino tomar, qué circunstancias adscribirse, qué rumbo darle esa dirección. Y no creo, ahí ya un poquito contestando esta reflexión que estaba haciendo, no creo que sean las circunstancias materiales lo que a uno lo defina y delimite para que tome una defensa frente a su tiempo, ¿no? Y creo que Ortega y Gasset, y ahí creo que podríamos tener diferentes visiones, si bien creo yo que defendía más que todo algo a una élite que se estaba perdiendo en su época y que al final se perdió, ¿no? Yo creo que podríamos rescatarlo por el hecho de decir, ok, yo creo que puedo rescatar estos valores, estos ideales, esta visión estética, por ejemplo, de lo que tenía la aristocracia más clásica o de la élite más culta y lo ejemplifico en un detalle. Mansilla, que es un gran defensor de la aristocracia en Bolivia y de la élite, más culta, por ejemplo, ¿no? Porque ya sabemos de qué tipo de familia también él viene y cuál es su historia. Él, por ejemplo, decía una cosa muy interesante, decía, las élites, cuando construyen, por ejemplo, un gran palacio, un gran castillo, un gran edificio, no se preocupan de ese pequeño entorno que tienen, sino que proyectan todo el espacio. Y nos hablaba de Versalles, ¿no? Y decía Versalles cuando se construye, al final de cuentas, no es solamente ese edificio, sino es todo el entorno que se empieza a construir. Es la calle, es las plazas, el que se vea de mejor manera, por ejemplo, el hecho del palacio del rey. Y me pongo a pensar ahí, y voy cerrando mi primera vuelta de participación, porque llegué tarde también, así que no quiero ser abusivo frente a la Casa Grande del Pueblo en La Paz, ¿no? O sea, construyes un edificio monstruoso que al final de cuentas, cuando uno se para como individuo, como ciudadano, es como si se lo estuviera tragando, ¿no? No hay una explanada que uno pueda al final de cuentas contemplar ese edificio, guste, ¿no? O no guste o no nos guste ese edificio. Y lo mismo podemos citar a otro tipo de edificaciones, ¿no? Que vienen de una élite y que solamente se preocupan de su construcción, digamos, ahí, a lo chiquitito. Puede estar cayéndose a dos pasos, digamos, el cerro, pero se preocupan solamente de su edificación, ¿no? Y hablo de las nuevas élites bolivianas construyen cholets y entre otras cosas, ¿no? O sea, creo que el hombre masa también, hoy en día, si nos ponemos a reflexionar, también ha entrado a una nueva forma de entender lo que es la élite, ¿no? Ha formado al final de cuentas una élite por el poder económico que ha tenido, ¿no? Y en este caso es los comerciantes, por ejemplo, para identificarlo de alguna manera. Y en el caso de Europa, creo que todavía se mantiene un cierto tipo de élite al estilo de Ortega y Gasset, ¿no? Todavía hay príncipes
que representan un valor, e Inglaterra creo que es un ejemplo de ello, aunque cada vez con mayor decadencia. Entonces, es bien complicado analizar el caso de Ortega y Gasset y hacia quién, hacia qué público también se está dirigiendo. Bueno, HCF Mancilla ha criticado el neoliberalismo plutocrático plebeyo, ¿no? Esa es la fórmula que realiza con el propósito de cuestionar esas prácticas y creencias que no condicen con el aristocratismo que sí ha reivindicado. Más allá de que en varios elementos también, como obra político-institucional, ha propugnado el liberalismo. Einar Rosso ha hecho referencia al tema de las circunstancias, que es ineludible en el caso de José Ortega Gasset. En la rebelión de la masa sí habla de circunstancias, pero claro, la primera obra en donde sí se menciona es Meditaciones del Quijote, ¿no? De 1914. Yo tengo una edición de 1964, casi de bolsillo. Y las palabras exactas, porque a veces uno se queda con esta frase, pero en nuevas versiones que amplían algunas cosas. Exactamente, Ortega escribió, yo soy yo y mi circunstancia, no lo hace en plural, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. No es que uno va a rebelarse o dinamitar esa circunstancia. ¿Y qué implica salvar las circunstancias? Dice, y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura esta, salvar las apariencias, los fenómenos, es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Entonces la circunstancia será aquello que nos rodea y nosotros debemos tratar de salvarla. Si no salvamos esa circunstancia, no nos salvamos nosotros. Lo que no implica dejarnos presentar como meras víctimas de los factores que están allí circundándonos. Ahora ya en esta segunda ronda tendrá que haber mayor espacio para otras observaciones entre ustedes. No se ha hablado y mucho de algo que importa, que puede pesar, que es el tema de los bárbaros modernos. Hubo ahí una referencia previa de Marco Antonio que le hacía mención a Mario Mercado, porque claro, el especialista va a ser presentado como un bárbaro moderno. También, entre otras cosas, se hace referencia, y está Andrés Canseco, que hace poco estuvo hablando al respecto, de la nación, qué va a implicar el tema de la nación, cuándo se podría pensar en una nación y cuándo podríamos simplemente estar reflexionando sobre un conjunto de personas. Tiene que haber algo en común, que es el proyecto de vida a futuro. Ahora sí, podríamos ver qué más se puede añadir, Andrés. Ok, sí hay un par de cosas bueno, que podemos hablar. Y retomo un par de las cosas que decía primero Marco Antonio. Hablaba del tema del lenguaje y también lo mencionaba Enrique, el tema de los términos que utiliza. Y a mí me pareció peculiar, parte como una cuestión vivencial, ya que se ha mencionado, es como cuando se encuentra uno en el libro con términos como obliteración, que es un término que se utiliza un poco todavía en medicina, quiere decir, con cerrar una cavidad, o en el sentido más amplio, cortar algo, tachar algo. Y claro, y Ortega y Gasset habla de esa obliteración del hombre más, obliteración del alma. Y hay uno que es de repente no tan complejo, pero que a mí me pareció muy peculiar la reacción de los jóvenes cuando, los chicos cuando leemos esto, que es otro término que utiliza del hermetismo intelectual. Esta idea del cierre del espíritu del hombre masa, que se cierra, que no quiere saber de nada, pero aún así emite opinión, sin alimentarse del mundo. Esa idea está clara. Pero lo peculiar es que justamente costaba entender a varios jóvenes la idea de qué es algo hermético. Uno dice, no, pero algo hermético es algo obvio, pero no. Entonces, vale también la predicción de esta como una muestra de que el mismo lenguaje manejado en determinados momentos puede complicar no solamente a los estudiantes, sino en general al conocimiento. Se soluciona obviamente con algunas herramientas. Se explica que algo hermético, por ejemplo, son los tuppers en los que llevan su comida para que dure hasta el mediodía. Claro, eso se explica, ¿no? Es una cuestión que se puede usar. Pero hay varios términos así que, claro, no son tan habituales en nosotros, como decía Marco, en nuestro lenguaje diario, pero que son muy útiles y correctos además. Entonces, eso como anécdota. El segundo punto que de las cosas que me gustaría comentar tiene que ver con esta idea, retomando lo que había dicho hace rato, de esta alteración del orden civilizatorio. Hay una pequeña mención que hace a Diógenes, este filósofo griego tan conocido y vindicado, entre otros, por Michel Onfray, su famoso libro de Filosofar como un perro. Hay una idea muy interesante que utiliza Ortega sobre Diógenes. Dice, Diógenes era un cínico que iba contra las normas de la polis
Y eso era porque había un orden, o sea, la alteración, el ser socarrón, el ir en contra, era porque había un orden. El tema, dice Ortega, es que puede llegar un punto en que ya no haya un orden. Entonces ya no tendría sentido ni siquiera el juego del cínico. Porque si todos hacen bromas todo el tiempo, es difícil que alguien sea gracioso, es difícil que algo tenga sentido. Y esto lo utilizábamos también como ejemplo porque hay un capítulo de Los Simpsons que utiliza que se puede comparar, que se puede jugar un poco con esto, al final es un juego de ideas. Hay este episodio en el que aparece casualmente de autoayuda este vendedor de libros, Brad Goodman, y vende una solución sencilla, como todos los de autoayuda, que es ser como el niño. Y todo Springfield empieza a comportarse como Bart. Todos hacen los chistes de Bart, todos usan la onda, todos escupen a los autos, y Bart encuentra que no tiene sentido ya ser él. Porque todo lo que él rompía es esa irreverencia del primer Bart. No tiene sentido porque todo el mundo se comporta así. Entonces, un poco es lo que dice Ortega. O sea, cuando no hay un orden, no tiene ni chiste va a tener la figura del cínico. Porque no va a haber un orden contra qué ir, ni va a haber con qué ser juguetón ni gracioso. Entonces, se va a perder eso. Entonces, esa figura del cínico está analizada de esa manera y está bueno también, también comentarla. Y la otra cosa que me quedé también pensando, ya que hablamos del tema de política, también es obviamente un libro que sirve para eso, es el tema del que el hombre masa, según Ortega, actúa también con algo que es la acción directa. Esa es la palabra que utiliza. Una de las muestras de su acción en contra de ese sistema, de esa civilización, es la acción directa, un poco lo que comentaba hace rato, el actuar, porque hay que actuar ya. No hay que pensar, no hay que reflexionar demasiado, hay que hacer las cosas. Claro, y si nosotros nos ponemos a pensar, ya nuestro tiempo haciendo ese juego de comparación, ese es uno también de los grandes problemas que hay, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, en este lado del mundo. Haz las cosas y luego pensaremos si está bien. Luego no, ni siquiera lo pensaremos. Haz las cosas y veremos quién las legaliza después. Haz las cosas y punto. Claro, y no es el primer caso, obviamente, esta parte del mundo. De hecho, se da la casualidad que hay obviamente no digo que que haya sido una lectura previa de Ortega, pero sí hay por ejemplo, cuando describe al fascismo, Humberto Eco, en ese corto ensayo del urfascismo, el fascismo eterno, retoma ese punto. O sea, no digo que sea el mismo, pero lo menciona. ¿Cuál es una de las características de ese fascismo? El irracionalismo por la acción directa, el hacer porque sí, porque la acción es bella. Para el fascismo hay que actuar, no hay que pensar, no hay que reflexionar, que muera la inteligencia y todas esas cosas que ya sabemos que promovían. Entonces, va un poco en ese sentido. Lo peligroso que puede ser, inclusive a la luz de las injusticias, inclusive a la luz de las cosas que están mal y que deben ser cambiadas, ese irracionalismo y ese actuar por actuar, esa acción directa que menciona Ortega, cómo se puede mover y más en la masa. Inclusive aquí podríamos utilizar el concepto más clásico de masa. Cómo se mueve, cómo esta absorción del individuo, ni siquiera mimetización, esa pérdida, ese extravío, está más bonito, ese extravío del individuo en la masa, nos lleva a cosas que incluso psicológicamente están explicadas, comportamientos que en personas que serían imposibles si lo vemos a alguien educado en la calle, verlo comportarse en un estadio o en una manifestación. Eso también obviamente es el otro concepto de masa, pero sirve también como reflexión, porque es esto, la acción directa, el no pensar. O sea, y ese avance del hombre en masa lo tenemos pues bastante metido. O sea, y no porque sea, y aquí es lo que un poquito se mencionaba atrás, no porque haya una distinción social efectivamente, no, puede pasar en los otros estratos. En otros estratos en los que se actúa porque sí, en los que en la misma sociedad, los mismos fanatismos sociales, políticos, de cualquier clase, dicen, oye, actúa, tienes que hacer. Y si no haces, si no juegas por este, si no apuestas por este, si no vas a la marcha de este, entonces, claro, parece chistoso, pero ahí está. O sea, es esa efervescencia que a veces se vindica, puede jugar también en contra, y es una de las características del hombre masa. Y para finalizar mi intervención, hay algo que también es muy vigente cuando se habla de políticas y sobre todo de esta clase gobernante. No viste la palabra gobernante, no encontré la pestañita pero habla acerca de que el hombre masa, cuando está dirigiendo, tiene esta visión a corto plazo. Ese cortoplacismo de lo que hoy hablamos. Y que no es más vigente hoy en Bolivia que el cortoplacismo en la clase gobernante.
No me importa endeudar a futuro. No, no, yo quiero que se aprueben los créditos. ¿Cómo los pagaré? No importa. Quiero ya. No me importa si el pozo tiene reservas. No, tengo que anunciarlo. No me importa si hay algo. No, lo pataleo para más adelante. O sea, eso ya lo anticipado, como te diga, porque también ahí está el tema, se nos está volviendo. El hombre masa puede, pues, obviamente llegar al poder, ¿cómo no? Y puede dirigir como lo decía Marco Antonio, tomar ese estado para dirigir los destinos de las personas. Y ahí, otra vez, creo que vale como algo vigente y una alerta que vale la pena estar chequeando. Continúe, continúe. Ahí Mario Perfecto. activó Yo el micrófono. quisiera entrar en eso que acaba de mencionar Andrés. Aquí hay un problema de fondo, me parece. O sea, hay una visión en Ortega y Gasset de la élite con unas características que me parece que no logra, no las hace explícitas completamente. Y aquí viene un punto importante, ¿no? O sea, un grupo de personas que se vuelve influyente en la sociedad y que impuso, le da un rumbo determinado, ¿es una élite o no? O sea, a ver, por poner un ejemplo, los hombres del MNS, Paz Extensor, Nancy Lesuazo, todo ese grupo de hombres, en los años 40, ¿no? Son un grupo de excombatientes que se reúnen, forman un partido político con ciertas características, ciertos elementos ideológicos. El 52 toman el poder, dirigen los destinos del país durante 12 años, pero logran mantenerse pese a que los desalojan del poder. No es una élite, no le imprime a la sociedad boliviana ciertas características, ¿verdad? Entonces, yo diría, es una élite. Ahora, probablemente, sin embargo, hay ciertos elementos de su forma de ser que no son los que está pensando Ortega y Gasset. O sea, podría decir, no, es la masa que toma el poder, pero es que si una fracción de la masa, de los hombres masa, digamos, se organiza y hacen un trabajo de emprendedores y toman el poder y orientan a la sociedad en cierto sentido, no son una élite. O sea, toda esta gente, por ejemplo, Chávez y toda la gente que controlan Venezuela durante 25 años, o la gente de Fidel Castro que controlan lo que ocurre con Cuba durante 70 años, no son una élite. No diría que sí, ¿verdad? Sociológica y políticamente son una élite, pero claro, no es lo que tiene en mente, no lo que tiene en mente posible en lo que tenía en mente Ortega y Gasset, ¿verdad? Entonces, Profesor, sí, eh, me no, parece ahí de que ese es un repente, punto que hay que discutir. sí, a mí me parece que Ortega y Gasset, si bien deja cierta ambigüedad en el tema de las élites, hay ese espíritu aristocrático en el análisis que puede ser de repente incómodo o se puede interpretar de distintas formas. Me parece que él sí analiza o por lo menos plantea algunas virtudes de la élite con respecto a la masa, ¿no? En términos por lo menos políticos. Me parece, por ejemplo, esa virtud de la nobleza, ¿no? En el sentido no de que haya que tener la sangre de noble, sino de ciertas virtudes de trabajar, de ser creativos, de mejorarse a sí mismo, ¿no? Entonces pone en cuestión, digamos, él ya de alguna manera está proyectando un tipo de élite, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, en el caso de Maduro, ¿no? Que obviamente pertenece a una élite política, pero cuando uno escucha solamente cuatro palabras, uno se da cuenta que no es alguien que se cultiva, digamos, ¿no? Por decirlo en términos sencillos. Entonces, no pertenecería, por lo menos, a la élite que plantea Ortega y Gasset, por lo menos para mí, ¿no? Por otra parte, escuchando un poco esta situación eh, y tomando esa línea, si bien, digamos, hay nuevamente subrayo esta situación de élite, de especie de espíritu aristocrático, me parece que por lo menos hay una cuestión que es interesante y tiene que ver que la crítica, digamos, en gran parte de este hombre masa es debido a una ingratitud psicológica que él habla, ¿no? De no reconocer
el costo de lo que se tiene, de la construcción de un auto, de la construcción del sistema democrático, y obviamente de un desconocimiento, y que a partir de ese desconocimiento, o en todo caso con los conocimientos que tiene, digamos, este hombre masa, que no le interesa, por ejemplo, cultivarse, que no le interesa, por ejemplo, aprender otro tipo de cuestiones, se mete, por ejemplo, a opinar de todo, ¿no? Que es algo que nosotros hoy, por ejemplo, lo vemos en las redes sociales, gente que no agarró, no hizo un cuaderno en su vida, pero sabe más de política exterior que alguien que tiene un doctorado en esa situación y dice lo que quiere, por ejemplo, en las redes sociales, que desde el punto de vista del derecho está muy bien, es parte de la democracia, pero que eh, Ortega también dirá que si bien uno tiene derechos, también tendrá deberes y responsabilidades, que me parece que no es menor ese apunte. Y en ese sentido, es un poco de repente la mirada que tengo desde el punto de vista un poco de lo que decía Einar, ¿no? Con respecto a esta persona que dice, yo qué posición política puedo tener si, por ejemplo, yo vengo del área rural, ¿no? Si vengo no sé, me he criado entre animales, entre gente, pongamos por caso, de escasos recursos, con respecto, por ejemplo, a alguien que vive en la ciudad y que de repente tiene cierta riqueza. Eh, Hay muchos intelectuales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a Alejandro Dolina, donde parten de que la posición política es algo emotivo y emocional. Y yo creo que en términos de hombre masa, es eso, pues, ¿no? En términos de una masa gigantesca de personas, evidentemente es emocional, y cabalmente me parece que esa es la crítica fuerte que hace Ortega y Gasset, de que el hombre masa termina contagiándose por el entusiasmo, y habla en algún aspecto sobre quién manda aquí, ¿no? ¿Quién manda en el mundo? Y obviamente la importancia de la opinión pública, ¿no? Ser presa, por ejemplo, de demagogos. Habla obviamente y de los problemas del sindicalismo, ¿no? Que la masa corrió a esos movimientos, al sindicalismo, al bolchevismo, al fascismo, al nazismo, y que tiene que ver con grandes colectividades donde evidentemente esas grandes personas, o mejor dicho, esa gran cantidad de personas, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y tomando en cuenta, por ejemplo, en los años de la Alemania nazi, probablemente Alemania era de las sociedades más cultas en ese entonces, se dejaron o fueron persuadidas por una retórica impresionante que tuvo el Führer, ¿no? Captando a partir de cierta demagogia, a partir de ciertos sentimientos nacionalistas, a partir incluso de una narrativa y de una construcción que era más moderna que tradicional, ¿no? Que fue mucho más nueva, a partir de propaganda, a partir de los medios de comunicación, y que fácilmente uno puede, digamos, sucumbir, digamos, a una situación como aquella, ¿no? Incluso teniendo, digamos, herramientas de análisis, teniendo una excelente educación, pero que en momentos, por ejemplo, como la hambruna que vivía Alemania, como el problema de la Primera Guerra Mundial, como el fatídico Tratado de Versalles, que fue muy complicado para la ciudadanía alemana, bueno, termina optando por estas situaciones o por estos partidos de Mago, y ya sabemos cómo terminó la historia. Lo que quiero decir un poco es que parece que si uno quisiera que la política, por lo menos, se construya de otra forma, no basta con, digamos, que por el que voy a votar se me parezca, como diría Dolina. Basta también saber cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo de mi voto a partir de esa persona que se me parezca? ¿No? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz uno podría decir, no, yo voy a votar por esta persona porque es cruceño, porque habla como yo, porque salió del colegio del que yo salí. Sin embargo, puede ser un gran corrupto, puede ser un tirano, puede tener un tufillo dictador. O sea, entonces, no parece que, digamos, a partir de cierto parentesco, ¿no?
de venir de cierta situación, de ser, de tener ciertas circunstancias, uno sea la mejor opción, por ejemplo, hacer un voto en ese análisis. A mí me parece que si uno tiene la oportunidad, obviamente, de estudiar, de investigar, de conocer, de profundizar, es evidente que sería también importante analizar los costos eh, que puede traer votar por algún candidato que se me parezca, ¿no? Es decir, me parece que el conocimiento, eh, aunque en términos reales y como digo, en términos de masa, no sucede así, pero la idea un poco es no dejarse no dejarse caer a través de chantaje moral, que a mí me parece, por ejemplo, tener conciencia de clase, ¿no? Me parece que es un chantaje moral que se utiliza sobre todo de la izquierda o del marxismo para condicionar, digamos, los votos de una persona, pero que entiendo de que instintivamente ese puede ser, digamos, si se quiere, una primera acercación, una primera acercamiento y decisión a un voto a partir de cierto parecido, de cierto parentesco, de cierta condición que tengo con o similitud que tengo con algún candidato a una posición política. Sin embargo, no me parece que sea, por ejemplo, la mejor opción y en eso, de alguna forma, coincido yo con Ortega y Gasset de que si bien tenemos una sociedad que nos permite, que se ha construido para que cada uno participe, opine lo que quiera, diga lo que quiera, tenga esa libertad, trate de hacer sus deseos, con sus sueños de hacer una cosa, pero también que tenga cierta responsabilidad, ¿no? Me parece que ese es uno de los mensajes que yo por lo menos valoro de esta obra y que hoy por hoy es bastante vigente, ¿no? Dadas las condiciones sociales y las relaciones digitales, por lo menos que tenemos de manera contemporánea, ¿no? El punto que tocaba Marco Antonio en relación con las élites, que básicamente podrían ser cualquier grupo que se ocupa de influir y dirigir algún sector de la sociedad, y uno podría encontrar élites entre los sindicalistas, élites de cocaleros, si ustedes quieren, más allá de las élites políticas, económicas e intelectuales. Pero claro, en el caso de José Ortega Set, debemos recordar que él está valorando una obra de civilización. Entonces no podría ser un grupo considerado élite desde esa perspectiva si sus decisiones van en contra de esa civilización. La civilización demandará consecuentemente que nosotros nos topemos con gente que contribuya a que si cabe se salve su decadencia y por lo tanto se incremente su esplendor. Esas élites que van en contra de todo lo que se ha hecho y que ha posibilitado el mejoramiento de nuestra realidad, no podrían merecer esa calificación. Claro, hoy podemos hablar, reitero, de que la élite será cualquier grupo rector de un sector de la sociedad, pero que podría perseguir cualquier otro fin, incluso el de destruir la civilización. En cambio, en el caso de Ortega, vamos a considerar que las élites más bien han sido protagonistas de ese progreso, evolución, crecimiento de la sociedad europea, ciertamente en lo central, pero que ha servido además para que otros sectores o regiones del mundo puedan transitar ese mismo camino. Estaba con la mano levantada Einar, pero se fue y ahora volvió, y por eso yo tuve el atrevimiento a hablar a pesar de que él había intentado hacerlo. Y un apunte más a propósito de eso. Si bien se podría estar hablando del europeísmo de Ortega Set fue quien además inmortalizó esa frase que España es el problema, Europa la solución, ¿no? Mientras que Unamuno reivindicaba a España, José Ortega se propugnaba la importancia de que España tenía que abrirse. España era el problema y Europa era la solución. Pero José Ortega se tuvo una espléndida relación con Latinoamérica
vivió en Argentina. Su revista Occidente permitió que varios intelectuales, no necesariamente europeos, también tomaran la palabra y dieran a conocer sus apreciaciones. Y claro, el vínculo ya que tuvo no solo con Victorio Campo, el mismo Octavio Paz, igualmente en su momento, a Octavio Paz le dijo en resumen que dejara de lado la poesía y que se dedicara a pensar, ¿no? Porque ya notaba que era una persona brillante. Entonces Hay un busto de él en Buenos Aires, ¿no? En Recoleta. sí, sí, la influencia de él es significativa, no se cerró, aunque obviamente va a estar reivindicando una obra europea, pero que tendría trascendencia para cualquiera. Ahora sí, don Einar Rosso, que ya está visible. Em, Creo que hay dos puntos muy interesantes que estamos tratando y lo estamos mirando igual, de dos perspectivas diferentes y contrapuestas, ¿no? Marco Antonio frente a Mario Mercado, ¿no? Y ahí Enrique, Andrés y yo tenemos que tomar partida por cuál de los dos decantamos. ¿Sí? Pero dentro de esto, sí, creo que el gran problema es cómo actualmente entendemos las élites. Evidentemente, Octavio Paz es más de una élite, yo diría casi al estilo de Platón, ¿no? Como que el rey filósofo es el que tiene que gobernar y al final de cuentas es él el elegido, ¿no? Hay un tufillo de esa actitud, por ejemplo, en Ortega y Gasset. Hay incluso algunos guiños a la vida de Sócrates en las primeras páginas del libro, ¿no? Dice, aquel que toma un camino distinto va a ser eliminado por el hombre masa, por la multitud, por aquellos que no piensan, ¿no? Guiño a Sócrates, evidentemente. Y sabemos la crítica luego posterior que se le hizo a Platón frente a esa idea con Popper, ¿no? De ser una persona que no estaba viendo una situación en concreto. Y por otro lado, lo que plantea Mario Mercado, ¿no? Que es el otro punto perdón, ese es el que plantea Mario Mercado, y por otro, el que plantea Marco Antonio del Río, que al final hay grupos que se van conformando y se van volviendo una élite, pero élite económica, yo diría, ¿no? Que tienen mucho dinero y que pueden tomar las riendas del país sin la necesidad de ser cultos, sin la necesidad de saber, no sé, lo mínimo de cultura general y universal, lo mínimo de absolutamente todo, pero al final, en nuestro país, los que nos ven afuera, sobre todo en Latinoamérica, saben que la mayoría de las élites políticas actuales en los estados actuales que estamos viviendo, de los gobiernos, es una élite muy inculta, demasiado inculta, ¿no? Y, y al final de cuentas es esa élite política, económica, no cultural, la que está tomando las riendas de nuestro país, ¿no? O sea, y eso es lo terrible. Ahora, por otro lado, también hay una élite que se acomoda muy fácil al discurso que se va generando por las modas, ¿no? Hoy en día en Bolivia tenemos la moda, por lo menos no sé en Santa Cruz cómo va esa situación, pero por lo menos en La Paz hay una moda muy fuerte que es el indigenismo, el catarismo, el pachamamismo y todas esas corrientes que al final por estar cerca del Estado, cerca del poder, pues tienen mucha importancia, mucha fuerza. Santa Cruz, por ejemplo, recientemente nomás en la Feria del Libro, que es la que se está llevando en estos días en La Paz, recién por lo menos hay autores cruceños que están planteando muchas cosas interesantes, cuestionando al centralismo de La Paz, que es evidente, lo hay, pero incluso eso, ¿no? El plantear de que hay un centralismo en La Paz te plantea que hay una élite paceña que dirige las riendas de este país y es una élite paceña cochabambina si lo vemos desde el punto de vista de netamente el Estado. Entonces creo que Ortega ahí se queda corto, ¿no? O sea, plantea un tipo de élite, una élite muy cultural, muy filosófica, muy propio de su época, y hoy en día hay otros tipos de élites. O sea, élites de, no sé, me pongo a imaginar
TikTokers, digamos, por poner alguna cosa así, que al final de cuentas dicen tres cosas enfrente de la pantalla y se vuelven virales, ¿no? Y se vuelven referentes y les preguntan un montón de cosas. No sé si ahí podría contribuir un poquito y traer a colación el gran debate que se hizo con Jordi White de Mr. Tartaria y Javier Santoyala, ¿no? Y la gata de Sloterdin y no me acuerdo el otro amigo que se llama. Se me viene a la mente Mickey Mouse, ¿no? Pero creo que era otro. Pero vean que ese tipo de gente, al final de cuentas, es una élite cultural, ¿no? Que tiene un impacto, que tiene una influencia. Y me voy un poquito más reflexionando lo que dice Mario Mercado de esta Alemania muy culta, es cierto que eligió a la peor opción que tenían, que era Hitler. Pero vayámonos a lo más actual de nosotros, ¿no? De aquí a unos meses están entre elegir a Trump o a una candidata que Joe Biden dijo, bueno, que vaya mi vicepresidenta. Y más atrás aún, Trump ya ha sido elegido. Y estamos hablando de una civilización, la estadounidense, posiblemente más culta, con más desarrollo, con más tecnología que cualquiera ahorita en cualquier parte del mundo. Y están eligiendo a Trump. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y me adelanto a decir posiblemente una respuesta meditada a medias. Y yo creo que porque la gente al final de cuentas dejó de creer en la política. O sea, al final de cuentas, hoy en día la política no tiene ningún tipo de importancia. El ser un candidato político, el estar en el Senado, el ser un diputado, hoy en día no afecta. Y más, incluso en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas un juez de un determinado estado puede decir, señor Trump, usted no puede hacer esto. O puede haber un ciudadano que pueda hacer una denuncia frente a los poderes del Estado y tener toda la libertad posible de hacer una denuncia. Yo creo que por eso también eligen a candidatos de esa calaña. Pero en el caso de Latinoamérica, y ahí es el más complicado, porque si bien la política no tiene ninguna importancia, ningún impacto, aunque decida la vida de muchas personas, en el caso de Latinoamérica no podemos que un juez diga, a ver, stop, usted, señor Maduro, no puede hacer tal cosa, o señor Luis Arce, usted no puede hacer tal cosa, o los Kirchner no pueden hacer tal cosa. Y ha perdido total y absoluta relevancia el individuo frente a un Estado omnipotente en el caso de Latinoamérica. Por lo menos en Estados Unidos hay ciertos pivotes que uno puede jugar. Pero Yo tengo, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Perdón, perdón, Cristian, no, perdón, dale, dale. no, así corto. Yo tengo una respuesta corta que capaz cause controversia, capaz hasta me saquen de aquí, pero eh, yo creo que no se puede combatir 6 millones de años de evolución instintivo con 19.000 años de cultura. Es muy poco. Es decir, yo en eso soy muy pesimista. Aún así, toda la civilización de la Tierra lea libro todos los días, estemos cultos, hay momentos de necesidad donde el miedo, esas necesidades, el hambre y ciertas cosas todavía no pasan factura. Entonces, ese me parece que es un elemento central y en eso yo y no estoy diciendo que no se apueste por la educación, porque se tienen que hacer los esfuerzos necesarios a que cada uno se cultive, a que los sistemas educativos mejoren, pero cuando pasa una situación muy complicada, las necesidades, los miedos y esa inercia colectiva puede romper cualquier cosa. Bueno, Bueno, yo llevamos ya, a no ver sé si cuánto podemos exacto. hacer Sí, sí, sí. apunte.
la exposición que hace Ortega y Gasset en este libro sobre el tema del concepto de Estado me parece que es notable, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a ideas que están vigentes en nuestro país, de pensar que el Estado tiene que responder, por ejemplo, a un concepto de agrupación étnica, donde el elemento aglutinador debe ser la sangre, o sea, la consanguinidad o incluso el idioma, el tipo ha hecho unas flechas, unas rompelanzas de manera notable, rechazando esa idea, ¿no? Dando a entender que en realidad el Estado moderno, ¿no?, es el que genera la homogeneidad. Esto en la ciencia política boliviana siempre se lo ha visto mal, o sea, en Zabaleta y en muchos de estos pensadores hay la idea de que Bolivia es un país muy particular porque no tiene la homogeneidad cultural y incluso étnica, digamos, de los europeos, cuando en realidad eso es una idea absurda. O sea, los pueblos europeos también, o sea, por decir, en Francia era un aglomerado y es, digamos, la monarquía la que se va imponiendo y que finalmente crea la homogeneidad. En el caso de Italia, por ejemplo, eh, el tema de cada región italiana hasta el siglo XIX estaba desmembrado totalmente y en cada región se hablaba sus propias variantes. Probablemente un siciliano a la hora de conversar con un lombardo no se iban a entender porque los dialectos eran muy diferentes. Se crea el Estado italiano, ¿no?, en 1870. ¿Y qué es lo que decía? A ver, ¿cuál de los dialectos es el que tiene una literatura más desarrollada? Bueno, el de Florencia, ¿no? Y agarran, que es digamos, el italiano de Dante, ¿no? Tiene más literatura, más desarrollo cultural, si ustedes quieren. Y ese es el origen del italiano. Y se impone a el resto del país. Entonces, incluso hoy en Italia están los dialectos, está el siciliano, el napolitano, el romanaccio, etcétera, etcétera, pero es una sociedad que tuvo muy claro que para que puedan comunicarse todos necesitaban una lengua común, el italiano, que es la versión, reitero, del florentino, digamos, ¿no? De la zona de Florencia. O sea, es el Estado el que crea la homogeneidad. En cambio, nosotros aquí en Bolivia hemos tomado muy la versión alemana, ¿verdad? De pensar el Estado a partir digamos, a partir de la etnia, y por lo tanto en nuestra Constitución hemos metido esta cuestión de los 36 idiomas oficiales, que a la larga es un saludo, como se dice vulgarmente, un saludo a la bandera. Al final, la lengua que nos unifica a todos es el castellano, ¿no? Ahora, que vale la pena que la gente que habla aymara, quechua y otros idiomas trate de preservar su cultura, su lengua, porque en eso hay un elemento de enriquecimiento, digamos, yo creo que sin duda, ¿no? O sea, me parece que eso es importante, ¿no? Pero, pero el tema central, digamos, es que, volviendo a Ortega Gasset, él tiene muy claro que es en realidad desde el Estado que se crea, ¿no?, cierto grado de homogeneidad. Y lo que define a un Estado no es el pasado, ¿no? Aunque Herder y muchos de estos pensaban eso, sino que más bien hay un componente de pasado que incluso ahí viene la clásica referencia que la pone a Renan, ¿no?, que es la idea de un afán de convivencia en común. Entonces hay un elemento de pasado, pero muy importante el elemento del futuro, ¿no? Y claro, ahí Ortega y Gasset toma posición más, digamos, en esta confrontación del concepto de nación entre el concepto francés, digamos, donde lo importante es lo que nos une a todos, lo común, ¿no?, como proyecto de convivencia, al concepto de Herder de las raíces étnicas, lingüísticas del pasado, digamos, ¿no? Frente a este escenario, evidentemente, aunque no de manera explícita, pero Ortega y Gasset toma más partido por la visión francesa, ¿no? Sí, es cuando considera además criticable esa otra postura que habla del pasado, porque, como usted indicaba, lo fundamental cuando se habla de la nación desde el punto de vista de Ortega es el proyecto subjetivo de vida del común que nos permite pensar en el futuro. Y dice específicamente, al defender la nación, defendemos nuestro mañana, no nuestro ayer, porque claro, el pasado ahí no va a ser determinante. Y efectivamente, la idea de Renan es de que la nación sería
un plebiscito que hay que llevar adelante cotidianamente y que en cualquier momento podríamos nosotros ponernos de acuerdo para no continuar con ese país. En cambio, si hay algo pasado y que además no tiene que ver con que nosotros acordemos establecer este proyecto de vida organizada, allí no cabe hablar de plebiscito. Es decir, la lógica alemana con Herder es que la nación tendrá algo metafísico, habrá la bolivianidad, pongamos por caso, existirá un alma colectiva y el alma colectiva no necesita del beneplácito o del asentimiento de las personas que conforman esa sociedad. Es un alma colectiva, va a seguir existiendo Alemania, aunque Alemania sea derrotada, porque hay algo que está allí permanentemente invariable. ¿Existirá Bolivia? Sí, porque hay un alma boliviana de carácter colectivo que permanecerá en el mundo. En cambio, si tenemos la otra mirada, que es básicamente una mirada contractualista, la del contrato social, nosotros celebramos un contrato y decidimos que nazca un país. Y si el país no sirve, entonces se acabó nuestro pacto. Podríamos tratar de preservar esa obra humana que es el Estado. Si el Estado no sirve, a nadie debería pesarle. Pero cuando tenemos la otra mirada, la del alma colectiva, la mirada romántica, ahí no cabe, porque resulta que nadie va a querer que se acabe con el país, porque acabar con el país implicaría terminar con su alma y eso sería inaceptable. En cambio, la otra perspectiva, esto lo explica muy bien Allen Finkielkraut en su libro La derrota del pensamiento, cuando dice, podemos concebir una nación contrato o una nación alma colectiva. La apuesta de los franceses en su momento fundamentalmente es nación contrato. Aquí nosotros vamos a establecer qué necesitamos para regir nuestra vida en común pensando en el futuro. Si fracasa nuestro proyecto, que se acabe el Estado, porque el Estado tendría que ser un invento que nos ayude. Pero si no tenemos esta mirada y pensamos en la nación como un alma colectiva, ahí se resultará inviable tener esa otra consideración. Bueno, llevamos varios minutos, por cierto, entonces ya debemos ir cerrando porque son las 11:22. Quiero agradecer al amigo René Jaime Morales Verazaín, que ha dejado varios comentarios muy interesantes, incluso haciendo mención a lo que pasa con Venezuela, lo que sucede con Bolivia, y van a quedar ahí sus comentarios. En esta parte final, yo dejaré en libertad a quienes me han acompañado para que puedan o quizás sugerir alguna lectura o a lo mejor destacar fragmentos de la rebelión de las masas que, como habrán notado, quienes han tenido la gentileza de proporcionarnos parte de su jornada en estas reflexiones, son páginas de gran provecho. Y hay algo que se dijo, pero que faltó quizá insistir, y es el tema de los especialistas. Entonces, casi con dedicatoria a Mario Mercado, que no va a poder decir nada porque ya no hay tiempo, voy a leer esta parte, que en mi edición está en la página número 131. Ortega Seda acá está cuestionando, pues claro, uno dice, el hombre masa es un tipo ignorante. Para distanciarnos del hombre masa deberíamos conocer, sí, pero no tanto. Porque si yo profundizo solo en un área del conocimiento, tampoco es que me voy a convertir en un hombre excelente y en consecuencia tendré una categoría distinta. No, acá hay una crítica al especialista, incluso como dice Sebrelli, ¿no? Al hiperespecialista. Pero esto crea una casta de hombres sobremanera extraños, dice Ortega, ¿no? El investigador que ha descubierto un nuevo hecho de la naturaleza tiene por fuerza que sentir una impresión de dominio y de seguridad en su persona. Con cierta aparente justicia se considerará como un hombre que sabe. Y en efecto, en él se da un pedazo de algo que junto con otros pedazos no existentes en él constituyen verdaderamente el saber. Esta es la situación íntima del especialista, que en los primeros años de este siglo ha llegado a su más frenética exageración. El especialista sabe muy bien su mínimo rincón de universo, pero ignora de raíz todo el resto. Entonces, si bien el conocimiento nos ayuda a notar, a advertir fenómenos que son imperceptibles para el hombre masa, tampoco es que solo con el conocimiento ya uno puede estar libre de otros males que en este caso
son subrayados por José Ortega Gasset. Ahora, esta es la ronda final donde ustedes o recomiendan o señalan algo más que se nos haya ido en esta hora reflexiva, Andrés. Sí, yo me quedo con, de hecho es uno de los títulos del capítulo 3 en realidad, que es una frase que se utiliza mucho, a veces de manera demagógica, ¿no? Que es la altura de los tiempos. Ortega se trata de manejarlo en el sentido histórico, por supuesto. ¿Qué es eso de estar a la altura de nuestros tiempos? ¿Cuál es la altura de nuestros tiempos? ¿En qué parte de ese desarrollo estamos? Mucho más si realizamos ese ejercicio que siempre es útil de entender que nuestro tiempo como humanos es pues relativamente un suspiro frente al tiempo histórico. No, no, estamos en la primera mitad del siglo XXI, lo vemos largo. Claro, de aquí a un par de siglos, si es que la humanidad no ha sucumbido, no va a hacer nada. Va a ser como decimos, 1500, 1600. Entonces, esas medidas también nos ponen en nuestra pequeñez. Pero ya el tema de lo que dice Ortega es bueno, porque aporta justamente a lo de lo que, una cosa que de la que hemos venido hablando esa, no contradicción, no ambivalencia, pero sí ese sentido de inestabilidad de nuestro tiempo y de lo que somos. Insisto, asumiendo que todavía estamos en ese tiempo. Y leo el final del capítulo 4. ¿Cuál es, en resumen, la altura de nuestro tiempo? No es la plenitud de los tiempos y sin embargo se siente sobre todos los tiempos sidos y por encima de todas las conocidas plenitudes. No es fácil de formular la impresión que de sí misma tiene nuestra época. Cree ser más que las demás y a la par se siente como un comienzo, sin estar segura de no ser una agonía. ¿Qué expresión elegiríamos? Tal vez esta. Más que los demás tiempos e inferior a sí misma, fortísima y a la vez insegura de su destino, orgullosa de sus fuerzas y a la vez temiéndolas. Ese sentido me parece bastante interesante porque, o sea, de repente, como humanos también, en este tiempo, sobre todo, tenemos esa sensación. O sea, tenemos potencial, tenemos herramientas, lo mencionaba, el tema de la tecnología hace rato, el conocimiento que nunca había estado tan a la mano, pero aún así tenemos esa inseguridad de lo que puede venir y no es malo, pero nos muestra que esa fortaleza que a veces mostramos puede saltar, inclusive puede saltar hasta con nuestras cuestiones civilizatorias. Vivimos en un orden, bueno, aquí no, pero en determinados momentos hay orden, estamos cuidando ciertas formas y pasa algo y estalla nuestro barniz civilizatorio y nos volvemos peor que 3 siglos atrás o más y nos comportamos de la manera más bárbara posible. Entonces, eso también está ahí, esa plenitud o su aparente plenitud que se tiene hoy. Ojo con eso, ¿no? Como decía también Enrique hace rato en una de las intervenciones, no está garantizada, no es que ay, va a estar ahí, no. Es difícil construirla, pero es muy fácil perderla. Y me lo menciono porque de repente ese también es uno de los mensajes del libro en general, ¿no? O sea, esta rebelión del hombre masa no es que solamente sea pintoresco, que vaya a gritar o que vaya a pintar paredes o destruir monumentos, que no está bueno, sino que además que puede afectar la convivencia, ¿no? O sea, afecta la vida que tenemos, el entorno en el que vivimos, que ya desde nuestra óptica podemos decir nunca fue perfecto, no es, nunca lo fue, y tampoco lo será, pero que sí puede caber un lugar para pensar que se puede caer todavía más bajo, que el fondo no es que no exista, sino que no lo estamos tanteando todavía. Y los problemas del mundo, los problemas locales y los del mundo en general, hoy nos muestran eso. Justificaciones de tiranías, lo mencionaba Mario hace rato, que no pase nada frente a cosas que antes eran condenables, el manejo de la posverdad, por todas esas cosas de las que hemos hablado en algún momento, también son una, no sé si consecuencia, pero sí un efecto de estas cosas de las que Ortega, con todas sus sombras y con todas las críticas que le puede hacer, estaba haciendo observación en la rebelión de las masas. Pues seguimos con Mario Mercado. Creo que este libro es el que citaba Enrique, ¿no? La derrota del Sí, sí, pensamiento de Naim Picker. Así que, bueno, creo que muy buen tenemos libro, de la misma. 1987. Sí, la misma edición. Bueno, yo voy a leer un pequeño fragmento, pero hay muchas cosas que son, como han hecho los compañeros, criticables, otras que tienen un valor. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy que por muchas razones, por razones evidentemente importantes como lo que sucede con el cambio climático, con lo que sucede con de repente cierta exageración en el uso de medicamentos y todo aquello,
hay, digamos, banderas, ¿no? Banderas que hacen todo lo contrario, me parece, de lo que en una posición un poco más ilustrada, con cierto pensamiento crítico, con más conocimiento, podría ser, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso del cambio climático, eh, estar en contra de la biotecnología, ¿no? Cuando se pueden, por ejemplo, aprovechar la biotecnología para producir con menor impacto, ¿no? Entonces existen esas, digamos, paradojas, ¿no? Que evidentemente ciertos colectivos, ¿no? Parte de esta rebelión de las masas, como diría Gasset, este, perjudican a su cruzada ambientalista contra, o por lo menos que exijan una adaptación al cambio climático. Y aquí es lo que dice Ortega y Gasset cuando, por ejemplo, el humano, que no tiene una memoria como la de los animales, que tiene una memoria que se plasma, como dijimos, en pendrive, en libros, en un montón de cosas, está ahí, pero no se lo utiliza, ¿no? Ningún ser humano agradece a otro el aire que respira, porque el aire no ha sido fabricado por nadie, pertenece al conjunto de lo que está ahí, de lo que decimos es natural, porque no falta. Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y social puesta a su disposición, es decir, la educación, el Estado, las normativas, la tecnología, ¿no? Están puestas a su disposición como el aire. Es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan perfecta como la natural. Es decir, la ingratitud, el desconocimiento, ¿no? Y el no reconocimiento de eso que ha costado, como digo, no solamente sangre, no solamente sudor, no solamente lágrima, sino también trabajo, ingenio, debate, seguramente otro tipo de controversias, pero ha sido durísimo para la humanidad. Marco Antonio, su micrófono. Voy a aprovechar para destacar la última parte del libro, que me parece de una enorme actualidad, donde el epílogo para los ingleses, donde habla del pacifismo. Y voy a leer un pequeño párrafo que dice, el pacifista, o sea, fíjense cómo nos interpela Ortega y Gasset. El pacifista ve en la guerra un daño, un crimen o un vicio, pero olvida que antes que eso y por encima de eso, la guerra es un enorme esfuerzo que hacen los hombres para resolver ciertos conflictos. La guerra no es un instinto, sino un invento. Entonces, y luego continúa con algunas reflexiones sobre el tema de la guerra para poner en perspectiva, ¿no?, el problema del pacifismo en Inglaterra. Hay que ubicarse que este texto está escrito en los años 30, ¿no? Con todos los esfuerzos de los británicos para no desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Y él les está anticipando ya el fracaso de ese enfoque de la política inglesa, precisamente por este enfoque que, digamos que actualmente para nosotros sería lo natural, ¿no? O sea, la guerra es un daño, es un crimen, sí, pero es un invento de los humanos. Las otras especies no se hacen la guerra, así como lo hacemos los humanos. Pero claro, porque hay conflictos que hay que solucionar y la guerra es un método, es un invento para resolver conflictos. Entonces, el problema fundamental es cómo encontramos métodos alternativos para resolver los conflictos que no sean la guerra. Y por eso es que más adelante va a decir la paz, ¿no? La paz en realidad también se la debe inventar. No es simplemente decir, no vamos a hacer la guerra, porque los conflictos van a estar ahí, van a aparecer. Entonces necesita tener todo un andamiaje de ideas y de instituciones para poder resolver los conflictos que de otra manera los humanos los vamos a resolver por la guerra. Como ustedes ven, hay un enorme realismo en todo esto que a mí me parece sobrecogedor, ¿no? Más allá, digamos, de cierta sensibilidad, podríamos decir romántica, para abordar estos temas que son de enorme de trascendencia, más aún, y por eso mencionaba yo la actualidad, ahora que en muchos lugares del mundo las cosas se están poniendo muy calientes, ¿no? Y los tambores de guerra no solamente ya están sonando, sino que los cañones están disparando. Muy bien, y cerramos con Eina Rosso. Bien, yo quiero leer
eh, los primeros capítulos del libro, de esta mi versión que es de Alianza Editorial, cara, evidentemente, no como la de Enrique, que dice lo siguiente: en los grupos que se caracterizan por no ser muchedumbre y masa, la coincidencia efectiva de sus miembros consiste en algún deseo, idea o ideal, que por sí solo excluye el gran número. Para formar una minoría, sea la que sea, es preciso que antes cada cual se separe de la muchedumbre por razones especiales, relativamente individuales. Su coincidencia con los otros que forman la minoría es, pues, secundaria, posterior a haberse cada cual singularizado, y es, por tanto, en buena parte una coincidencia en no coincidir. Hay casos en que este carácter singularizador del grupo aparece a la intemperie. Los grupos ingleses que se llaman a sí mismos no conformistas, es decir, la agrupación de los que concuerdan solo en su disconformidad respecto a la muchedumbre ilimitada. Este ingrediente de juntarse los menos precisamente para separarse de los más va siempre involucrado en la formación de toda minoría. Hablando del reducido público que escuchaba a un músico refinado, dice graciosamente Mallarmé que aquel público subrayaba con la presencia de su escasez la ausencia multitudinaria, ¿no? Es hermoso este párrafo, lo he querido leer así en extenso porque muchas veces a nosotros nos gana nuestro ego, podríamos decirlo, y quisiéramos que nos escucharan, pues, medio estadio, es decir, poco, ¿no? Pero creo que las pequeñas acciones que vamos haciendo, y si nos están siguiendo 4 seguidores o 3 o uno hoy, pues realmente es como ese gran público que nos está escuchando porque nos siguió en la reflexión, contribuyó en sus opiniones dejándonos los comentarios. Y creo que también es un buen elogio a no desilusionarnos para seguir haciendo estas provocaciones, por lo menos para nosotros. Y para las otras personas que también se animen a hacer este tipo de cosas, pues a no desilusionarse. El desmarcarse de la multitud es pues algo que tiene que tener bastante de valentía. Así que leo ese párrafito. Y precisamente vamos a continuar ya en el siguiente libro. Adelantamos que será del sentimiento trágico de la vida de don Miguel de Unamuno y Hugo. Hay una evidente conexión y hasta controversia promedio entre Ortega y Unamuno. Así que los invitamos a todos a que puedan acompañarnos cuando retornemos el primer viernes de septiembre y hablemos acerca de qué es lo que se plantea en el sentimiento trágico de la vida, una gran cuestión, ahí está la inmortalidad de por medio, que ayudará a lanzar ideas y a fin de que ustedes también puedan conocer, si no lo han hecho, lo expuesto por estos autores. Hay muchos libros de Ortega y Gasset, se recomienda la rebelión de las masas, al igual que otros títulos que ya fueron compartidos por mis compañeros, algunos con ediciones caras como don Einar Rosso. Yo que tengo apenas las obras completas de Ortega Set en la última edición que revisó él, ¿no? Porque después se murió, ya las otras obras completas tienen más tomos. Estos son 6 tomos, hubo más tomos, pero no lo revisó él ese trabajo descomunal. Ahí está mostrando también Andrés Esta es una un primera libro, edición del tema de nuestro tiempo. ahí Primera está, edición ¿no? tapadura. Gente con libros valiosos acá. Si hay algún ladrón de libros que desea apoderarse indebidamente de todas estas piezas, ya puede estar buscando y volverse millonario con eso. Será entonces hasta el próximo encuentro. Buenas noches a todos ustedes y que tengan un